La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Otto Kemberg. Relaciones recíprocas de las hipótesis formuladas. Un modelo de desarrollo centrado en las relaciones objetales. La internalización de las relaciones objetales representa un factor crucial de organización para el desarrollo del yo y del superyo. La formulación de introyecciones, identificaciones y la identidad del yo constituyen una secuencia progresiva en el proceso de internalización de las relaciones objetales. Los componentes esenciales de las relaciones objetales internalizadas son autoimágenes o imágenes del sí mismo, imágenes objetales y los estados o disposiciones afectivos específicos que ligan cada imagen del sí mismo con la correspondiente imagen objetal. El yo temprano debe cumplir dos tareas fundamentales en rápida sucesión. 1. La diferenciación entre autoimágenes e imágenes objetales. Y 2. La integración de autoimágenes objetales constituidas bajo la influencia de los derivados de instintos libidinales y sus afectos afines, con las correspondientes imágenes del sí mismo e imágenes objetales constituidas bajo la influencia de los derivados de instintos agresivos y sus afectos afines. La primera tarea se lleva a cabo en parte bajo la influencia del desarrollo de las funciones de la autonomía primaria. La percepción y las huellas mnésicas ayudan a discriminar el origen de los estímulos y a diferenciar gradualmente las imágenes del sí mismo y objetales. Esta primera tarea fracasa en su mayor parte en la psicosis, en las que la fusión patológica de las imágenes del sí mismo y objetales provoca la falta de definición de los límites yoicos y la consecuente diferenciación entre sí mismo y no sí mismo. En el nivel inferior de la patología del carácter, es decir, en la personalidad de tipo fronterizo, existe suficiente diferenciación entre las imágenes del sí mismo y objetales como para permitir el establecimiento de límites yoicos integrados y la concomitante diferenciación entre sí mismo y los otros. La segunda tarea, integración de las imágenes del sí mismo y las objetales de origen libidinal y agresivo, en cambio fracasa en gran medida en los pacientes fronterizos, debido principalmente al predominio patológico de la agresión pregenital. La consecuente falta de síntesis de las imágenes contradictorias del sí mismo y objetales obstaculiza la integración del concepto del sí mismo, el establecimiento de relaciones objetales totales y el logro de la constancia objetal. La necesidad de salvaguardar las imágenes buenas del sí mismo y objetales, así como los buenos objetos externos, lleva a una división defensiva del yo, en la cual lo que en un principio fue una simple deficiencia de la integración es usado ahora activamente para mantener la separación entre las imágenes buenas y malas, tanto del sí mismo como objetales. Tal es en esencia el funcionamiento de la decisión, mecanismo de defensa fundamental de la personalidad fronteriza. La decisión es reforzada por otras operaciones defensivas subsidiarias, especialmente mecanismos de proyección, determinando así una organización yoica general diferente de la de los niveles superior e intermedio de la formación del carácter y del desarrollo del yo, en los cuales la represión y sus mecanismos afines reemplazan a la decisión y sus mecanismos subsidiarios. Las imágenes del sí mismo y objetales totalmente buenas y totalmente malas interfieren considerablemente con la integración del superyo, porque crean fantásticos ideales de poder, grandeza y perfección en lugar de exigencias y metas más realistas impuestas por un ideal del yo, constituido bajo la influencia de imágenes ideales del sí mismo y objetales, más integradas y moderadas. La proyección de imágenes malas del sí mismo y objetales determina mediante la reintroyección de vivencias distorsionadas de los aspectos parentales frustrantes y punitivos, un predominio patológico de precursores superyoicos sádicos y la consecuente incapacidad de integrar los componentes superyoicos idealizados con los que representan amenazas sádicas. Todo esto provoca una
provoca una deficiente integración del superyo y una tendencia a reproyectar núcleos superyoicos. Los procesos disociativos del yo se ven reforzados por la ausencia de los normales efectos integradores del superyo. Así, las demandas contradictorias internalizadas, junto con la insuficiencia de los mecanismos yoicos de represión, contribuyen al establecimiento de rasgos del carácter patológicos, contradictorios e infiltrados por elementos instintivos. Este fenómeno alcanza su máxima expresión en el nivel inferior de la patología caracterológica, pero en alguna medida también está presente en el nivel intermedio. Por el contrario, cuando las relaciones objetales internalizadas buenas y malas, en las que participan imágenes del sí mismo, imágenes objetales, imágenes del sí mismo ideal e imágenes objetales ideales, están suficientemente integradas como para permitir a su vez la integración del concepto del sí mismo y del mundo de las representaciones. Es posible llegar a una identidad del yo estable. El núcleo central del yo es ahora protegido de las tendencias instintivas inaceptables por medio de una barrera estable de represión. Los rasgos caracterológicos defensivos que se desarrollan adquieren las características de formaciones reactivas o de rasgos inhibitorios. El desarrollo de este nivel de integración dentro del yo da lugar a las condiciones necesarias para que los precursores superyoicos sádicos se integren con el ideal del yo y para que sea posible internalizar demandas y prohibiciones realistas de las imágenes parentales. Todo esto contribuye a la integración superyoica y posteriormente a los procesos de despersonificación y abstracción que se cumplen dentro del superyo. El superyo está ahora en condiciones de actuar como factor superior de la organización del yo, ejerciendo presiones que tienden a la integración armoniosa de cualquier tendencia contradictoria que aún exista dentro del yo. La atenuación de este superyo integrado y más realista permite un manejo más flexible de los derivados instintivos por parte del yo y la consecuente aparición de rasgos caracterológicos sublimatorios. En el nivel superior de la patología caracterológica, la integración del superyo recibe aún una excesiva influencia de los precursores sádicos, de manera que el superyo, aunque bien integrado, sigue siendo duro y sumamente exigente. El manejo represivo y sublimatorio de los derivados de instintos pregenitales, especialmente de la agresión pregenital, resulta eficaz para disminuir la infiltración de las tendencias genitales por parte de las pregenitales, en particular agresivas, lo cual produce un neto predominio del nivel edípico genital. En el nivel superior de la patología del carácter, la exagerada severidad del superyo se centra en las excesivas prohibiciones y conflictos vinculados con la sexualidad infantil. En este nivel es posible llegar a la constancia objetal, a la capacidad de establecer relaciones objetales estables y profundas y a una estable identidad del yo. La normalidad representa una progresión más la última en este continuo con un superyo bien integrado, menos severo y punitivo, demandas superyoicas realistas y un ideal del yo y objetivos yoicos que permiten una armonía general en las relaciones con el mundo externo, así como en el manejo de las necesidades instintivas. El predominio de rasgos caracterológicos de tipo sublimatorio refleja la óptima expresión de las necesidades instintivas, la integración adaptativa y sublimatoria de las tendencias pregenitales bajo la primacía de la genitalidad, en el contexto de las relaciones objetales adultas y maduras. La firme barrera represiva contra los remanentes de tendencias instintivas infantiles inaceptables está complementada por el área libre de conflictos del yo, amplia y de funcionamiento flexible, y por la capacidad de suprimir ciertas tendencias verdaderamente no gratificables sin crear excesiva tensión. Consecuencias para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Desde el punto de vista del diagnóstico, la clasificación propuesta de la patología caracterológica puede ser útil para diferenciar tipos patológicos que en un primer momento presentan dificultades diagnósticas en casos individuales.
Así, por ejemplo, las consideraciones estructurales y descriptivas pueden facilitar el diagnóstico diferencial entre el carácter histérico y el infantil. Los rasgos patológicos iniciales pueden parecer en un primer momento de tipo histérico. Sin embargo, el minucioso examen de esos rasgos en función de lo que revelan en cuanto a estructura superyoica, mecanismos de defensa predominantes del yo y tipo de conflictos con los que lucha el paciente, puede indicar que la patología predominante de la constelación caracterológica es de tipo infantil y no histérico. Asimismo, si bien ciertos tipos de patología coinciden típicamente con un cierto grado de severidad, esto puede no ocurrir en todos los casos. Por ejemplo, un análisis estructural puede poner de manifiesto que un paciente con una personalidad infantil está funcionando en el nivel intermedio de la patología del carácter y no en el inferior, información que es fundamental para el pronóstico y el tratamiento. Una ventaja más de la clasificación propuesta desde la perspectiva del diagnóstico es que ofrece la posibilidad de predecir, sobre la base de las características estructurales del paciente, el tipo de operaciones defensivas que predominarán durante el tratamiento, en especial como resistencias transferenciales. Desde el punto de vista del pronóstico general, la clasificación propuesta refleja 3 tipos de niveles de gravedad de la patología caracterológica. En los pacientes comprendidos en el nivel superior de la patología, el pronóstico para tratamiento psicoanalítico es muy bueno. Estos pacientes responden muy bien al psicoanálisis. El pronóstico es menos favorable en el nivel intermedio. En general, los pacientes incluidos en este nivel requieren tratamiento analítico más prolongado y en ocasiones los objetivos terapéuticos deben ser menos ambiciosos. El pronóstico para el nivel inferior es en todos los casos serio. El tratamiento analítico convencional y sin modificaciones habitualmente se contraindica o requiere un periodo preparatorio de psicoterapia expresiva. Algunas inferencias terapéuticas de este modelo ya han sido mencionadas como parte de las consideraciones acerca del pronóstico para los pacientes que corresponden al nivel superior de patología caracterológica. El psicoanálisis es el tratamiento de elección. Es posible que estos pacientes busquen tratamiento debido a síntomas más o menos recientes, de menor importancia o circunstanciales, que pueden mejorar con una psicoterapia breve. Lo ideal, sin embargo, es que sean tratados con psicoanálisis y no con procedimientos psicoterapéuticos modificados, ya que en este nivel el psicoanálisis ofrece las máximas posibilidades de mejoría para el funcionamiento de la personalidad. Para los pacientes incluidos en el nivel intermedio de patología, el psicoanálisis sigue siendo el tratamiento de elección, salvo que existan contraindicaciones especiales. Sin embargo, se requiere por lo general un tratamiento más prolongado y en ciertos casos puede resultar preferible un procedimiento modificado únicamente al comienzo o bien durante todo el curso del tratamiento. Para los pacientes comprendidos en el nivel inferior de patología caracterológica, el psicoanálisis está por lo general contraindicado. Un procedimiento psicoanalítico especial, modificado, con la introducción de parámetros técnicos, es el tratamiento de elección en estos casos. Solo contados pacientes de este nivel pueden requerir la clásica terapia psicoanalítica sin modificaciones. Aún en estos casos, la clasificación propuesta resulta útil en la medida en que pone de manifiesto, además de las advertencias en cuanto al pronóstico, las típicas operaciones defensivas que predominan en las reacciones transferenciales de estos pacientes, así como la particular y severa patología del superyo, que puede plantear problemas terapéuticos extremadamente difíciles. Limitaciones y excepciones. Existen varios interrogantes que pueden surgir en relación con la clasificación de la patología caracterológica propuesta. Por ejemplo, 1. ¿Qué correspondencia existe entre el nivel de organización de la patología caracterológica y el funcionamiento general real del individuo? El funcionamiento real del individuo, al adaptarse a su ambiente interpersonal y sus necesidades intrapsíquicas,
depende en gran parte del nivel de su organización estructural intrapsíquica. Cuanto más alto es el nivel de organización del yo, más alto es el nivel de las defensas caracterológicas y más acentuadas son las manifestaciones generales de fortaleza yoica, control de los impulsos, tolerancia a la ansiedad, capacidad sublimatorias. Sin embargo, el funcionamiento psicológico real depende también de la particular cualidad de los rasgos patológicos del carácter y del ambiente interpersonal, dentro del cual se expresan dichos rasgos. Así, por ejemplo, un paciente con una estructura caracterológica masoquista e incluido en el nivel superior de patología del carácter puede aparecer en sus relaciones interpersonales mucho más perturbado de lo que su organización caracterológica haría pensar, porque el énfasis inconsciente que pone en la autoderrota puede producir situaciones interpersonales potencialmente destructivas o muy inadecuadas para él. A la inversa, un paciente con personalidad narcisista y comprendido en el nivel inferior de la patología del carácter puede funcionar mucho mejor que la generalidad de los pacientes fronterizos, gracias a la naturaleza protectora y socialmente aislante de sus rasgos caracterológicos narcisistas. En este caso, las manifestaciones inespecíficas de la habilidad yoica, intolerancia a la ansiedad, falta de control de los impulsos y de canales de sublimación pueden estar ausentes, a pesar de una organización defensiva del yo típica del nivel inferior, de patología caracterológica y de la grave patología superyoica. El funcionamiento real del individuo depende además del grado de patología, de las presiones superyoicas a las que está sometido su yo. Así, por ejemplo, un paciente con personalidad depresivo masoquista y un superyo bien integrado, pero particularmente estricto y sádico, puede sufrir depresiones graves de efectos tan desorganizantes que provocan la aparición de las manifestaciones inespecíficas de la habilidad yoica. También en este caso, el funcionamiento es mucho peor del que se podría esperar teniendo en cuenta el nivel de patología caracterológica subyacente. Por último, la particular cualidad de un síntoma neurótico puede afectar también el funcionamiento general del individuo. Ciertos síntomas tienen un efecto tan invalidante en la vida de una persona que todo su funcionamiento resulta mucho más perturbado de lo que podría sugerir el nivel de su patología caracterológica. El estudio comparativo del funcionamiento real de un paciente y del nivel de su patología caracterológica subyacente puede ser de gran ayuda para determinar los criterios de analizabilidad respecto de ese paciente. Por ejemplo, para las personalidades narcisistas con un funcionamiento francamente fronterizo, puesto al descubierto por las manifestaciones inespecíficas de la habilidad yoica y por las manifestaciones clínicas del pensamiento del proceso primario, el psicoanálisis está por lo general contraindicado. No obstante, la estructura fronteriza subyacente de las personalidades narcisistas cabe esperar un mejor funcionamiento superficial. En cambio, en otros pacientes con manifestaciones específicas de debilidad yoica y graves perturbaciones en su vida interpersonal, el psicoanálisis puede resultar eficaz siempre y cuando pertenezcan a los niveles intermedio o superior de patología caracterológica y los desórdenes de su funcionamiento yoico estén provocados por las presiones masivas provenientes de un superyo sádico pero bien integrado. 2. Existe una relación coherente entre un diagnóstico caracterológico descriptivo y el correspondiente nivel de organización de la patología del carácter. Contrariamente al funcionamiento general del individuo, que no refleja de manera directa el nivel subyacente de organización de la patología caracterológica, este nivel tiene una relación mucho más estrecha con el diagnóstico caracterológico descriptivo. La conexión es más notable en los niveles superior e inferior, pero resulta menos clara en el nivel intermedio. En términos generales, el nivel intermedio de patología caracterológica es más amplio y complejo que los otros dos. Puede ser subdividido y en tal sentido he observado por lo menos dos subgrupos.
Uno está representado por la combinación de operaciones defensivas centradas tanto en la represión como en la escisión. Presenta por lo general rasgos de tipo reactivo asociados con rasgos infiltrados por elementos instintivos. Hay, por ejemplo, personalidades histéricas con tendencias infantiles, que muestran tendencias disociativas y episodios de exoactuación en los cuales los impulsos sexuales o agresivos reprimidos llegan a hacerse conscientes, si bien permanecen disociados de la cotidiana vivencia del sí mismo del paciente. El otro subgrupo del nivel intermedio está caracterizado por un estrato de organización yoica del nivel superior centrado en la represión, debajo del cual existe un estrato de organización yoica del nivel inferior centrado en la decisión. Esta forma de organización estructural no aparece con frecuencia, pero es de gran interés desde la perspectiva teórica, porque ilustra la recíproca relación que une a ciertas operaciones defensivas del yo con la naturaleza de los rasgos patológicos del carácter. Algunas personalidades histéricas con represión generalizada de ciertas tendencias instintivas y formaciones reactivas bastante sólidas sufren a veces regresiones o colapsos, durante los cuales experimentan fenómenos de despersonalización, tormentas afectivas, fuertes tendencias paranoides y representan complejos patrones de conducta en los que participan simultáneamente manifestaciones directas de primitivas necesidades instintivas y defensas contra dichas manifestaciones. Lo llamativo de estos pacientes es que incluso en ese nivel regresivo se pone de manifiesto la acción de complejas estructuras y defensas yoicas, y se conserva la prueba de realidad aún en medio de un funcionamiento tan deteriorado. En estos casos, el fracaso de la barrera represiva típica del nivel superior provoca la activación de estructuras yoicas más primitivas. 3. ¿Qué grado de estabilidad poseen los tres niveles de organización de la patología del carácter? Pacientes del tipo mencionado, que pueden cambiar abruptamente su nivel de organización estructural como resultado del doble estrato de organización yoica, son un ejemplo de inestabilidad estructural. En términos más generales, existe una minoría de pacientes cuya organización caracterológica es inestable. En ellos, el nivel superior de patología del carácter, sobre todo la organización yoica centrada en la represión, representa una defensa contra el nivel inferior de organización yoica y caracterológica. La inclusión de estos pacientes en el nivel intermedio de patología del carácter no resulta demasiado satisfactoria. En contraste con estos casos, la mayoría de los pacientes muestran una notable estabilidad en su organización estructural. Los cambios que en ellos se producen representan desarrollos lentos y graduales que se van logrando en el curso del tratamiento psicoanalítico o de una psicoterapia de orientación analítica. Las regresiones psicóticas transitorias que representan los pacientes fronterizos como manifestación de una psicosis transferencial no son verdaderos cambios estructurales, sino el resultado de la pérdida temporal de la prueba de realidad, provocada por la movilización patológica de mecanismos de proyección y otras operaciones primitivas de defensa. Por lo general, estas regresiones psicóticas se revierten con facilidad. 4. ¿Qué grado de correspondencia existe entre la organización estructural del yo y del superyo? En el apartado titulado Relaciones recíprocas de las hipótesis formuladas, un modelo de desarrollo centrado en las relaciones objetales, sugerí que en efecto existe una estrecha correspondencia entre el nivel de organización estructural del yo y en el superyo, y que las vicisitudes de las relaciones objetales internalizadas constituyen un factor organizativo crucial que establece dicha correspondencia. Así, por ejemplo, un cierto nivel de organización del yo es condición indispensable para el desarrollo de estructuras superyoicas superiores por una parte y por la otra para la eventual integración y abstracción del yo. Hay por supuesto excepciones que traducen su desarrollo irregular de ciertas estructuras psíquicas, sobre todo en el nivel inferior de patología caracterológica. Por ejemplo, hay pacientes con una organización yoica que puede clasificarse de casi típicamente fronteriza,
cuyas funciones superyoicas están mejor integradas que lo que sería dable esperar. Estos pacientes poseen una mayor capacidad para tolerar la culpa y la preocupación por ellos mismos y por lo demás, y en tanto no se produzca una proyección de las presiones superyoicas, cuentan con un remanente de funciones superyoicas con suficiente integración y abstracción, que permanecen libres de perturbaciones. El pronóstico de estos pacientes es más favorable y para algunos de ellos la terapia psicoanalítica sin modificaciones puede ser el tratamiento de elección. Resumen. He propuesto una clasificación de la patología del carácter que intenta cumplir los siguientes fines. 1. Establecer criterios psicoanalíticos para el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos y grados de severidad de la patología caracterológica. 2. Establecer la relación que existe entre un diagnóstico caracterológico descriptivo y un análisis metapsicológico especialmente estructural. Y 3. Establecer un ordenamiento de subgrupos de patología caracterológica según su gravedad. Esta clasificación se basa en el convencimiento de que el estudio diagnóstico de los pacientes debe incluir factores estructurales y genético-dinámicos, además de los puramente descriptivos. Los avances de la técnica psicoanalítica y de otros tratamientos de orientación psicoanalítica nos ofrecen una amplia variedad de medios psicoterapéuticos. Nuestra capacidad para elegir entre estos el que resulte óptimo en cada caso puede ser incrementada con la ayuda de claros criterios diagnósticos derivados de la teoría psicoanalítica. Para un próximo audio, la transferencia y la contratransferencia en el tratamiento de pacientes fronterizos.